La gente no puede ir a la guerra, pero cuando hay una situación de agresión, pero cuando alguien intenta estimular la guerra, la gente no tendría que reaccionar. Y los gobernantes deben reaccionar. Normalmente quien reacciona es la gente y los gobernantes desaparecen. Esa es la inversión que sufrimos hoy en día. Lo que los gobernantes tienen que hacer, no lo están haciendo. Entonces la gente siente sienten eso y empiezan a hacer lo que no es su trabajo. Por ejemplo, recientemente ha habido un acto de agresión llevado a cabo por pakistaníes en India. Todo el mundo sabe que eso viene de Pakistán, con la ayuda militar, con la inteligencia del gobierno. Esto todo el mundo lo ha dicho, lo ha reconocido, pero Pakistán no lo acepta a pesar de que hay evidencias de ello. Y nuestro gobierno lo tolera. Pero la gente no lo tolera porque eso va pasando y pasando. ¿Cuántas veces tiene que pasar? Entonces lo que sugiere es que la gente rece, ore, para que los gobiernos actúen de forma apropiada. No es que la gente del Pakistán lo esté haciendo mal o la gente de la India, sino son los gobiernos los que no están funcionando bien. Incluso han venido los ingleses, los americanos, han dicho que habían evidencias de que Pakistán tenía responsabilidades, pero el gobierno pakistaní ni lo reconoce ni actúa. No actúan. Y hoy en día el problema global es el terrorismo. Y todo el mundo sabe que buena parte del terrorismo viene de Pakistán. Entonces los gobiernos quizás están presionando, pero no llevan a cabo suficiente acción. Entonces lo que dijo el maestro de Bimili, que los gobernantes tendrían que ser activos, no pasivos. Y la gente lo que tendría que tener es una actitud de oración. Orar para que los gobiernos actúen. La gente tolerante es una virtud. Que el gobierno sea tolerante cuando la población sufre problemas, esto no es una virtud. Y ese fue el tema sobre el que habló. Que tiene una conciencia nacional, pero que tiene una dimensión global. Y habló de eso. También valoró mucho lo que se está haciendo en las gurupuyas. Y también valoró mucho la información. Valoro mucho la información que se está dando sobre el significado sagrado de las vacas en diferentes lenguas.
Y habló de eso, de qué tendría que hacer la gente, qué tendría que hacer los gobiernos. Los gobiernos deberían actuar para el interés de la gente y la gente debería orar para que los gobiernos lo hicieran mejor. Buenos pensamientos para hacer las cosas correctas. Eso fue su charla del maestro de Bimini. Viene cada año. Bueno, le invitamos cada año. Por eso viene cada año. ¿Cuál es su edad? Nació en el 39. En el 29. 80. 79 años. ¿Alguna otra aclaración? Can you explain about the Lalita ritual? El ritual de Lalita tiene que ver con la conciencia universal. La madre se ve como la conciencia universal. El padre es el espíritu que hay detrás. La teología india, sí. El padre es existencia pura y la madre es la emergencia de esta existencia desde la conciencia. Y esa conciencia manifiesta toda la creación. Entonces los 1000 nombres de la madre son las 1000 formas como lleva a cabo esto. Cantamos entonces estos nombres y veneramos, adoramos a la madre. Cada nombre es un aspecto de la madre, es decir, de la conciencia universal. Entonces la conciencia y la existencia juntas es el Dios, hombre, mujer, masculino, femenino. Entonces nosotros también existimos y tenemos conciencia. Y es solo en conciencia que trabajamos durante el día. Y por la noche la conciencia se retira a la existencia. Entonces la madre emerge como la luz desde el Padre. Cómo lleva a cabo eso, diferentes aspectos del funcionamiento, de su funcionamiento es a través de estos 1000 nombres. Entonces diciendo esos nombres, cerrando nuestros ojos y viendo la luz, tratando de ver esa luz. Esa es la representación. Eso es cuando decimos también los 1000 nombres de Vishnu, el segundo logo. El segundo logos es la siguiente manifestación después de la madre. El primer paso es la madre, el segundo paso es el segundo logos. El Señor del amor y de la sabiduría. El primer logos es voluntad. El tercer logos es actividad inteligente.
Y de esta forma tenemos no 1000 sino 1008 nombres. Entonces hay la tradición de cantar los 1008, tanto del primer logos como del segundo logos. 1000 significa 1 seguido por 3 ceros. Los 3 ceros representan la conciencia, la fuerza y la materia. El 1 es el que preside sobre la conciencia, la fuerza y la materia. Por eso el 1000 es un número sagrado. Entonces, esa frase que he dicho significa 1000 cabezas en el plano de la conciencia, de la fuerza, de la materia. 1000 significa eso. Cuando aquí en India dicen 1,00,000, se refieren a 1000, que preside sobre todos los planos. Entonces también hay un nombre aquí en India que dicen 1 crore, que es 10 millones, con lo cual tienes 7 ceros y un 1. Entonces hay los 7 planos, los 7 ceros. Estar más allá de los 5 el que está más allá de 5 planos es un estado, el que está más allá de 7 planos es un estado, el que está más allá de los 3 planos es un estado. Es el número 3, el 5, el 7 o incluso también el 9. Diferentes maestros usan diferentes números. También se usa el número 3. Entonces, cuando cantamos, nos relacionamos con la luz pura y la gente usa esa cúrcuma, que la cúrcuma es un símbolo de la madre. También lo ponemos aquí en el entrecejo. Entonces, este polvo que es de color rojo, sí. Entonces hay el de color amarillo, que es de la voluntad, y el rojo, que simboliza la sabiduría. Entonces aquí hay primer y segundo logos. Y después, al final del ritual, lo cogemos y nos lo aplicamos en el centro de Ajna, donde está incluido el corazón. Entonces hay voluntad y corazón, y voluntad y sabiduría, amor. Entonces está en relación al corazón, a la cabeza. Entonces estos cantos regulares de todos los nombres, cuando se hace este canto se cierran los ojos, piensan en la gran luz que hay en nosotros y vamos cantando pues durante 1 hora. Así es como se hace. Está preguntando si en la Durga Puja son los mismos nombres y dice que sí, también son 1000. Dice que hay muchos CDs y 1000 nombres de la madre, pero ese es el más popular, el más habitual. Ahí está la esencia del primero, segundo y tercer logos. Se dice que es la madre a través de la cual viene la Trinidad. La fuente de la Trinidad es la conciencia universal.
y de ahí sale el triángulo. Entonces meditamos en esa conciencia para que los tres rayos se den en nosotros. Está preguntando por qué hay tantos templos en India sobre el primer y segundo logos y tampoco sobre el tercero. Porque el trabajo con el tercer logos está completado, que es la formación, la creación. Como ya tenemos la mejor de las formas en el universo, que nos permite realizar el amor en el corazón, la sabiduría en el entrecejo. Por eso se veneran estos dos. El maestro Jwalkul habla de la primera existencia sistémica y de la segunda existencia sistémica. La primera es crear la forma. Ahora estamos en la segunda, en la que tenemos que realizar el amor y la sabiduría. Y en la siguiente existencia sistémica, la voluntad ya está realizada, lo que quiere decir que nos hemos convertido en seres de fuego. Eso es el proceso, desde la forma a la luz, desde la luz al espíritu. En India solo hay por eso 4 templos del tercer logos, no muchos, y no son muy populares. Y la mayoría son para el primer y segundo logos y para la madre. ¿Hay una historia detrás de esto? El trabajo de Brahma está completado. Su trabajo es dar las formas. Con la cooperación del primer y segundo logos, prepara la forma. Es como el señor Murti, cuando construye casas. Cuando ya está construido, pues ya no tiene que actuar más allí. En la construcción es donde el tercer logos tiene su actividad. Entonces, una vez construido, lo importante es ser y experimentar. Es por esa manera, es por eso que se dice que el trabajo de Brahma está completado. En 49 años completó su trabajo. Ahora está en sus años 51. Entonces está simplemente presenciando el trabajo del primer y segundo logos. Sabine preguntaba sobre otra historia, pero dice que es otra. Entonces lo que dice ahora es que cuando tenemos un pensamiento, normalmente seguimos el pensamiento, ¿no? Cuando viene el pensamiento, lo seguimos, hablando o actuando, moviéndonos. Entonces, inicialmente, cuando tenemos pensamientos, nos movemos, sea o no necesario. No tenemos discriminación. Cualquier pensamiento que viene, lo hablamos. Cualquier pensamiento que nos viene, nos movemos. Este es el estado inicial.
Entonces inicialmente cuando hacía de esta manera, los sabios de los números y los 7 sabios se reían de él, así como nosotros nos reímos de la gente que hace muchas cosas y dice muchas cosas que no son necesarias. Entonces, es lo que pasa con los niños, ¿no? Que van hablando. Pero después eso cambia y eso es lo que cuenta una historia sobre Brahma. Porque primero tiene que seguir el pensamiento y crear. Pero en este fluir al principio va pasando todo, va fluyendo todo. Pero al ver esto, los que saben, eso les hace gracia. Esa es la historia inicial, ¿no? Pero Brahman tuvo que cancelar muchas veces su trabajo. Esto solo es un mensaje que nosotros en nuestras vidas iniciales pues hacemos muchos errores a través de nuestra habla, de nuestra acción, y cuando nos vamos moviendo hacia adelante, cuando avanzamos, ya no hacemos estas cosas ni hablamos lo mismo. Así es como ocurre. Pero cuando hablamos solo lo que tiene que ser hablado, cuando nos movemos de acuerdo con la necesidad, entonces es cuando ya el trabajo de Brahman se ha producido y viene el trabajo de Vishnu para darnos la fuerza y la belleza. No, primero viene la regulación de la acción, de la regulación del habla, de la acción, y después viene la sabiduría. Entonces por eso es que uno debe auto-chequear cómo usamos nuestros movimientos, nuestras extremidades, cómo usamos el habla, cómo hemos usado los 5 sentidos. Esa es la base. Entonces, cuando no hay demasiada energía innecesaria que sale, ya hemos cumplido con eso. Entonces, dice que la palabra control no existe en la sabiduría. Cuando hablamos de tapas, se refiere a regulaciones, no control. No estamos controlando, sino transformando. Y entonces se produce de manera natural. Entonces aquellos que pregonan sin haber llegado realmente al control, sin haber llegado a transformarse, hablan de control. Solo los que no saben, los que no han experimentado.
Entonces es practicando estas regulaciones. Cuando nos regulamos poco a poco, entonces, por ejemplo, ya no hablamos basura, solo hablamos para comunicarnos o para ser agradables, pero no hablamos cosas desagradables y no hablamos innecesariamente. Eso tiene que ocurrir. El control es una tensión. Eso no es así, sino que es a través de la práctica regular. Es regular los pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando llegan, cuando los recibimos, tenemos que ver, filtrar cuáles dejamos salir, cuáles no. Como los filtros de agua. Entonces, respecto a la actividad de los sentidos, otro filtro. Respecto a la actividad física, otro filtro. A cada nivel hay un filtro. Cuando esto ocurre, quiere decir que esa persona tiene su instrumento regulado. Porque la mente, los sentidos y el cuerpo son los instrumentos. Cuando el instrumento está regulado, entonces el propietario del instrumento puede funcionar con esa facilidad que le da el instrumento. Entonces la sabiduría da primero esta sabiduría que no es controlar, sino regular nuestra naturaleza. Acción correcta, pensamiento correcto, habla correcta. Hasta que no se produce esto, el maestro espera, no nos da ninguna clave. Entonces viene el trabajo del primer y segundo logos, voluntad y sabiduría. Entonces, primero hay ese trabajo de construcción. Por eso he puesto el ejemplo de este señor del grupo, el señor Murti, que construye edificios. Después viene el trabajo de mantenimiento. El trabajo de mantenimiento es Vishnu, el segundo logos. Mantener el templo, llamado cuerpo humano. O mantener el templo llamado estructuras que construimos para experimentar. Entonces, en tanto que mantenemos bien esta forma, tiene un periodo. Después de eso, debe disolverse. Un pensamiento se tiene que disolver, una charla se tiene que concluir, un acto se tiene que concluir. En el mantenimiento trabajan el primer y el segundo logos. En la creación trabajan el primero, el segundo y el tercero. En nuestra vida también hasta cierto punto vamos creando y llega un punto en que decimos ya es suficiente. Entonces tendría que haber la voluntad de partir. Entonces así es como cuando
la gente hay una época que está creando, pero eso no ocurre así siempre. Hay un periodo de mantenimiento que sería el segundo. El primero sería creación, seguro mantener, y la tercera etapa sería la voluntad de partir. Entonces la voluntad realmente está en los tres pasos: el de creación, el de mantener y el de partir. La voluntad está en el primero, el segundo, en el tercero. Cuando nos retiramos de una actividad, ¿qué es lo que retiramos? Retiramos nuestra voluntad de esa actividad. Entonces Brahman queda durmiente. Es como si una persona vieja le digamos que construya eso, aquello otro, no va seguramente a estar dispuesto. Pero, por ejemplo, en los 40, 50, sí que construye. Después tiene que mantener lo que ha construido, sea bueno o malo, incluso durante el día. Hay unos momentos en los que estamos en actividad, hay periodos de retiro, y también hay el momento de partir, cuando nos vamos a dormir. Eso se da así en los pequeños ciclos más grandes, y en el ciclo más grande. Entonces, en función de donde estemos, puede haber necesidad de crear de este tercer logos. Pero una vez cumplido, es mejor estar ahí y experimentar. Entonces, una vez ya hemos experimentado, podemos partir. Por eso los grandes, los sabios, parten rápido. Vivekananda se fue a los 30, por ejemplo. Shankaracharya también a los 30. Pero hay otros que están hasta los 90. Eso depende del trabajo que tengan que hacer. El segundo Acharya se fue a los 90. El primero a los 30. Solo cantamos lo que viene de Shankaracharya y Vedavyasa, porque están considerando ser los más elevados. Así es como la vida se da en estas tres partes. El día también tiene estas tres partes, y cada uno tiene estas tres partes. Debemos saber cuándo comenzar, cuándo completar y cuándo retirarnos. Así es. Me habéis hecho hablar. Me voy a casa. Esta tarde no nos podrá ver. Mañana nos vemos. Y desde mañana el talán.
No sé, tú ves aquí. Allí en Río. A las 4. Entonces a las 4:30. Lo que se experimenta en un laboratorio tiene que ser experimentado en la vida, si no es aburrido. Los niños cambian en la escuela. Sí, estaba hablando del que enseña ejercicios. Para los niños está bien, pero para el que siempre cuenta lo mismo. Y mañana empezaremos con los ejercicios. Habrá más vida fuera de la clase y más espacio para experimentar la sabiduría fuera de la clase. Pero sin embargo también haremos clases. Ha preguntado si ha llegado Siama. Una vez Siama me dijo: Maestro, no llores, que mejoraremos.